Demet Özdemir ha soltado una bomba que nos ha dejado a todos flipando. Ha confesado quién fue su primer amor de verdad y te aseguro que no te esperas a quién. Yo todavía estoy procesando esta información, es que es alucinante. Verás, siempre hemos conocido a Demet como una mujer súper reservada con su vida privada, ¿verdad? Sale con Can Yaman que si ahora está con otro, pero de sus amores pasados, de los de verdad, de los que te marcan, poquito se sabía. Hasta ahora. La entrevista que ha dado, madre mía, qué valentía. Ella misma ha dicho que su primer amor no fue alguien famoso, ni de la industria, nada de eso. Y eso ya me llama la atención. Porque a veces pensamos que las estrellas solo se fijan en gente de su mismo mundo, ¿no? Pero Demet va y rompe ese mito. Ha contado que fue alguien de su entorno, alguien que vio crecer, alguien que simplemente la conquistó de una manera súper pura. Y aquí viene lo jugoso, el salseo de verdad. Ella no ha dicho el nombre claro. Sería demasiado fácil. Pero ha dado unas pistas, y yo me he puesto mi sombrero de detective para intentar descifrarlo. Ha hablado de la etapa en la que estaba empezando su carrera, todavía no era la estrella que es hoy. Una época de inocencia, de descubrimientos. Y ahí, en ese momento, apareció él. Lo que yo creo que está pasando es que Demet ha decidido abrirse de verdad. Ya no quiere esconder partes de su vida. Y es normal con la presión que tiene, seguro que ha llegado un punto en el que necesita soltar lastre y ser honesta. Pero, ¿por qué ahora? ¿Será que hay algo en su presente que le ha hecho mirar al pasado? Quizás se está comparando o tiene algo que ver con su situación sentimental actual. Eso es lo que me intriga. Muchos dicen que quizás está intentando crear un aura más cercana, más humana. Que al revelar esto se conecta mejor con la gente. Y yo, para ser honestos, pienso que sí, que ayuda a humanizarla, a verla como una chica normal que también tuvo sus primeros amores torpes y emocionantes. Pero, ¿hasta qué punto es una estrategia de marketing y hasta qué punto es una necesidad personal? Esa es la gran pregunta. Lo que me fascina es la descripción que hace de él. Habla de una conexión especial, de alguien que la entendía sin necesidad de muchas palabras. Y eso, chicas y chicos, eso es oro puro. A ver si me entendéis, no es solo decir me gustaba tal persona. Es describir el sentimiento, la sensación, la química que había. Y por cómo lo cuenta, se nota que fue algo que la marcó profundamente. Y esto nos hace pensar, ¿quién podría ser? ¿Un amigo de la infancia con el que nunca se atrevió a dar el paso? ¿Alguien que apareció en su vida justo antes de la fama y se fue por no poder con la presión? Las posibilidades son infinitas. Y la verdad es que me encanta imaginarlo. Es como un capítulo de una serie romántica, ¿no os parece? Yo sospecho que la persona que está detrás de esta confesión tiene un significado muy especial para ella. No es algo que se suelta a la ligera. Y que lo haga ahora, en un momento de su carrera tan consolidado, me lleva a pensar que quizás, solo quizás, está cerrando un ciclo o está encontrando paz con su pasado para poder afrontar mejor su futuro. Así que mientras todos intentamos descifrar quién es ese misterioso primer amor, yo me quedo con la idea de que Demet Özdemir, más allá de las cámaras, de los guiones y de la fama, es una mujer con historias, con sentimientos profundos y con un pasado que ahora empieza a compartir. Y yo estoy aquí para contarlo todo. Pero ahora, quiero saber vuestra opinión. Pensando en las pistas y en cómo es Demet, ¿a quién creéis que se refiere? ¿Creéis que es importante que revele esto ahora?